Recordarán que hace algunos programas hablamos con la psicóloga de la Asociación Alavente, una asociación altruista que ayuda a personas y familias afectadas por trastornos de la alimentación como podrían ser la anorexia o la bulimia. En esa ocasión comentábamos la importancia del trabajo multidisciplinar y por ello hemos invitado hoy a otra miembro del equipo, en este caso a la dietista de la Asociación Alavente, Chasirasi Bencomo Arteaga. Bienvenida, Chasirasi. Hola, buenos días. Entrando en materia, ¿cuáles son los primeros pasos que dan desde el punto de vista del equipo de nutrición a los pacientes que les llegan? ¿Qué tratamientos realizan? ¿Están personalizados según el tipo de trastorno? Sí, vamos a ver, una vez que un paciente llega a la asociación, aparte de tener la primera consulta con la trabajadora social, luego con la psicóloga y también conmigo, que soy la dietista. Lo primero que yo empiezo a trabajar con un paciente con trastornos de la conducta alimentaria es, pues, para conocerlos un poco, les hago una historia nutricional. Pues un poco para saber qué alimentos consumen, la frecuencia de consumo de esos alimentos y si en realidad pues hay una variedad de alimentos. Muchas veces me encuentro, la mayoría diría yo, con un miedo bastante elevado al consumo de hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque piensan que el carbohidrato justo es el nutriente que más puede aumentar nuestro peso. Eso es un error. Yo en consulta trabajo mucho con ellos y con ellas lo que es el perder el miedo a ciertos alimentos y sobre todo les enseño que el carbohidrato es un nutriente que necesitamos diariamente y que no hay que tenerle miedo porque gracias a él tenemos una energía y podemos pues trabajar, estudiar. En muchas ocasiones muchos vienen y me dicen, Chasi, es que justo he visto que consumiendo hidratos, eso que tanto le tenía yo miedo, veo que no subo de peso. Entonces intento trabajar hábitos alimentarios en consulta. Luego también pues tomo la medición del peso, de la talla, un poco por tener, ¿no? Pues unos criterios al principio, durante y a la finalización del tratamiento. Y también en muchas ocasiones pues trabajo en la explicación, sobre todo de educación alimentaria. ¿Qué son los hidratos? ¿Qué son las proteínas? Porque muchas veces se pierden, cogen hábitos que no son adecuados porque lo escuché, porque lo vi en Instagram. Entonces les explico bastante esto y sobre todo pues que vayan cogiendo un poco de confianza para que vean que lo que intentamos desde la asociación es que aprendan a comer. Algo súper importante y que yo siempre se los digo es que vamos a olvidarnos de la palabra dieta, porque la palabra dieta al final es la cantidad de alimentos que consumimos diariamente y tenemos que intentar sobre todo el pensar que estamos a dieta. Vamos a intentar pensar que vamos a aprender a comer, eso es lo importante. Muy bien, y he leído que para algunos casos de anorexia la realimentación puede llegar a ser incluso peligrosa, ¿no? Porque el metabolismo del cuerpo no es capaz de procesar la cantidad de alimentos y la rapidez. ¿Cuál ha sido tu experiencia en ese sentido? Sí, vamos a ver, sobre todo en el caso de la anorexia, cuando nos llegan pacientes con una desnutrición elevada, una ingesta muy bajita, a lo mejor tenemos pacientes que durante todo el día se toman un yogur y una manzana. Entonces, con ese tipo de pacientes tenemos que ir muy poco a poco, introduciendo los alimentos muy poco a poco, porque aparecen dolores de barriga, náuseas, etcétera. Entonces, yo sobre todo lo primero por lo que empiezo a trabajar es el desayuno, porque considero que el desayuno es el 20% de la ingesta diaria y a lo mejor si son pacientes que no consumen nada con una desnutrición, empezamos poco a poco, que es lo que yo siempre les digo. El desayuno tiene que tener un lácteo, un cereal y una fruta, pero viendo a lo mejor que el paciente está totalmente desnutrido, no hay ingesta adecuada de alimentos, pues vamos a empezar poco a poco, vamos a empezar por la mitad de un vaso de leche. Luego añadimos un poco pues de cereal, un poco de fruta y poco a poco hasta el punto en que ese paciente consuma los 3 grupos de alimentos que necesitamos en un desayuno para que sea equilibrado, adecuado, suficiente, variado, etcétera. Y Chasi, ¿qué tipo de enfermedades derivan de los TCA? Pienso, por ejemplo, en la osteoporosis, ¿no? O en la amenorrea, que es la retirada de la regla. ¿Con qué más se encuentran estas personas? Pues nos podemos encontrar con enfermedades a nivel del corazón, arritmias, pues con deshidratación, lo que esto va a dar lugar también a enfermedades de riñón,
¿vale? Muchas pacientes pueden aparecer, pues eso, enfermedades de riñón y sobre todo enfermedades también del corazón por la desnutrición. Los niveles de potasio disminuyen en muchas ocasiones, sobre todo cuando hay vómitos, lo que puede acelerar pues el ritmo cardíaco. Pueden tener ritmos cardíacos anormales. Hablemos ahora un poquito de las nuevas tipologías de trastornos de la alimentación. Ya en la anterior entrevista aprendí sobre la ortorexia, que no sabía lo que era, y que es la obsesión por comer sano, pues que llevado al extremo puede causar un trastorno, ¿no? Y preparando esta entrevista de hoy he dado con un concepto nuevo, el food craving, que traducido viene a ser algo así como ansia de comida, que consiste en ese deseo irresistible de comer en ciertas situaciones ciertos alimentos. ¿Ustedes consideran estas modalidades como patologías? Hombre, yo personalmente considero que no, porque no hay un exceso, no hay una cantidad. Sí es verdad que a lo mejor si me dices pues 4 alimentos, pues evidentemente ahí lo que tenemos que trabajar es que ese paciente consuma de todos los alimentos en las cantidades adecuadas. También es verdad que muchas veces esto puede aparecer pues por no consumir de todo. Entonces es el deseo por comer determinados alimentos, pues a lo mejor alimentos que más te pueden apetecer, y sobre todo aparece más en casos de mujeres que en varones este deseo por comer determinados alimentos. Entonces un poco educar en la alimentación. Pienso que sobre educación nutricional la gente pues tiende a hacer un poco lo que sabe, lo que cree, lo que considera, y el enseñarlos pues evita todo este tipo de problemas. ¿Cuáles son las conductas que aconseja seguir en la mesa? Tanto en el comedor de la asociación, que recordemos que tiene un comedor para los pacientes y las pacientes, como ya cuando se reincorporan a esas comidas en los hogares, en las familias. Pues mira, sobre todo en el comedor de Alavente ponemos un montón de algunas pautas. Intentamos que sea un comedor súper familiar, ¿vale? Que no se sientan súper observadas y tal, pero sí es verdad que las pautas sobre todo pues es intentar comer despacio. En muchos casos, cuando hay un trastorno por atracón, una bulimia, suelen ser personas con mucha ansiedad, ¿bien? Por lo que tienden a comer muy rápido. Yo siempre les explico que el comer rápido, ¿vale?, va a dar lugar a que la sensación de hambre también aparezca más rápido, ¿bien? Entonces tenemos que, sobre todo trabajo eso. Tenemos un tiempo en el comedor de 45 minutos máximo, ¿bien? 15 minutos para un primer plato, 20 para un segundo y 10 para un postre. Total 45. No es bueno que un paciente esté más de 45 minutos frente a un plato, porque al final pues la comida se enfría, se aburre el del plato, ella, y al contrario, ¿bien? Entonces, y luego ya las ganas también desaparecen de comer ese alimento. Que no se centren en el plato. El comer centrándonos en el alimento, al final lo que puede generar es mucha más ansiedad. Vamos a intentar a la hora de comer, pues hacerlo de una forma, comer con alguien, hablando. Si comemos solo, bueno, pues intentamos controlar un poco el tiempo, ¿vale? Y sobre todo disfrutar de esa comida, masticar muy bien los alimentos. La parte de la masticación es fundamental. Hay personas que no mastican, sino que tragan. Y al final eso no nos ayuda para saciarnos, sobre todo para saciarnos. Muchas ocasiones los pacientes con trastornos por atracón o bulimia que van a la asociación nos dicen, es que he notado que al comer más despacio, más tranquila, la ansiedad ha disminuido. Y es verdad. Y totalmente, cuando una persona come un poco más tranquila, a la hora de esa sensación, los atracones disminuyen muchísimo. ¿Por qué? Porque se sacian, porque se llenan. Y luego la sensación de hambre vuelve a aparecer mucho más tarde, 2 horas y media, 3 horas. Lo ideal es comer cada 2 horas y media, 3 horas. Poca cantidad, muchas veces al día. Muy bien, Chasira, sí, muchas gracias por habernos atendido hoy y ofrecernos tanta información valiosa. Habrá que estar más pendientes en las comidas de la familia para poder evitar este tipo de trastornos y dejar de fijarnos también tanto en el cuerpo de las personas. Gracias, Chasira, sí. A ustedes, muchas gracias por invitarnos. Saludos. Saludos.